El evangelio debe ser predicado en esas proporciones, de tal manera que todo el evangelio pueda ser presentado ante las mentes de las personas y produzca su influencia adecuada. O sea, cuando habla de proporciones, es que el evangelio consiste de varios temas. Consiste de la ley de Dios, o sea, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. ¿Qué es el ayo? Es el tutor, es el guía, es el que nos va llevando la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos. La lista de pecados, eso es, nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace realzar la necesidad de un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque estamos en pecado. ¿Cómo sé que estamos en pecado? Cuando vemos la lista de pecados y nos damos cuenta que varios de esos hemos cometido. Entonces, al ver eso, yo necesito un Salvador. Entonces, ¿qué más consiste? El arrepentimiento. Explicar lo que es arrepentimiento. ¿Qué más consiste? En la fe. ¿Qué más consiste? En saber la gracia. ¿Qué más consiste? En saber lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué más consiste? Que Él resucitó. Todos esos son temas del Evangelio. Y de acuerdo a las proporciones que usemos, son las que vamos de acuerdo al estado de los pecadores, es la que vamos a usar. Si una persona no conoce nada, pues primero voy a empezar explicándole sobre la ley de Dios. Pero si una persona ya está convencida de pecado, que es un pecador, lo voy a guiar hacia el arrepentimiento. Si la persona ya está arrepentida, entonces yo lo voy a guiar hacia Jesús. Dependiendo dónde se encuentra, es la guianza que le voy a dar. Si se hace demasiado énfasis en una clase de verdades, el carácter cristiano no tendrá sus proporciones adecuadas. En otras palabras, su simetría no será perfecta. Si se habla casi exclusivamente de esa clase de verdades que requieren una gran cantidad de esfuerzo intelectual, sin ser llevadas al corazón y a la conciencia, se encontrará que la iglesia será adoctrinada en esas visiones, llenará sus cabezas de nociones, pero no estarán despiertos, activos y eficientes en la promoción del cristianismo. En otras palabras, si les hablo sobre la omnipresencia de Dios y como algo así muy abstracto, o sea, es difícil que la gente lo pueda entender. Entonces, no lo estoy, a menos que yo diga, eso omnipresencia significa Dios está en todo lugar. Dios está donde tú vayas. Y cuando tú vas a la tienda, ahí está Dios. Y cuando tú vas a la escuela, ahí está Dios. Cuando vas al trabajo, ahí está Dios. Cuando vas al campo, ahí está Dios. Si lo pongo así, ya entonces la persona empieza a entender mejor. Entonces la idea no es un tipo de enseñanza intelectual que se quede en la mente, sino práctica, que se puede entender. Si por otro lado la predicación es laxa, ¿qué significa laxa? ¿Qué hace? Una predicación que le dices que él puede hacer lo que le plazca, lo que se le antoje, darle las obras a Dios. Si la predicación es de esa manera o indefinida, en otras palabras, hablar vagamente, por ejemplo, pecado en vez de acciones concretas. ¿Pecado a qué se refiere? Pues se puede referir a secuestro como se puede referir a homosexualidad. Pero si yo hablo de esos dos pecados y no tengo ningún secuestrador en la congregación y ningún homosexual, pues todos se van a sentir bien. Porque no me estoy refiriendo a los pecados que mi congregación están cometiendo. Por eso es importante conocer a mi gente para hablar de los pecados que mi congregación está haciendo. Pero si yo conozco que entre varios de ellos están amargados y que no se pueden perdonar
y que hay dos miembros que no pueden hablar entre ellos dos, es esa amargura y falta de perdón. Si veo que alguno de ellos envidia al otro, toco ya el pecado de amargura, toco el pecado de envidia. Si veo que hay murmuración, que uno anda hablando mal de otro, andan chismeando, toco ese pecado también. Entonces ya le estoy tirando directamente al pecado que mi congregación está haciendo. Entonces ya estoy hablando definidamente. Pero si hablo así, el que comete pecado está muy mal. Pues sí, pero ¿a quién le cayó eso? A nadie, porque no estoy hablando específicamente. Pero cuando ya me hablo los pecados específicamente, la persona que se siente que está cometiendo ese pecado, siente convicción, siente culpabilidad de pecado. Si es exhortativa, hay muchos predicadores que quieren muy animosos y que quieren ponerle, no, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere lo mejor, Dios te ama mucho, échale ganas, hermano, Dios es un Dios de bendición, es un Dios que hizo los cielos y la tierra, es un Dios que quiere la prosperidad de todos, Dios quiere todo eso. Pues sí, nada más que si hay pecado en la gente, no va a suceder eso. Porque dice la Biblia que Dios está airado con el pecador todos los días. La Biblia dice claramente que Él abomina a los que hacen iniquidad. Y si en la congregación tengo varias personas que hacen iniquidad, que andan en sus maldades, a ellos los abomina. Y yo le estoy diciendo una mentira. Le estoy diciendo que los va a bendecir cuando no es cierto. De hecho, eso era lo que hacían los falsos profetas, los cuales este Jeremías está denunciando a ellos. ¿Por qué? Porque les hablaban de paz cuando no había paz. En otras palabras, él denuncia lo que los profetas decían. Dice, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y dice, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso es lo que estaban haciendo. No iba a haber paz para ellos porque no estaban arrepentidos. No se habían apartado del pecado. Y yo puedo ser muy animoso y pueden salir muy contentos. Sin embargo, cuando les vengan las cosas malas, entonces dice, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? El hermano me dijo que me iba a bendecir Dios y no me vino bendición. Entonces después muchos se vuelven incrédulos. Y después ese hermano, sí, yo le dije eso, pero échele ganas, hermanos, a ver si Dios nos prueba. No, pero tú dijiste que nos iba a bendecir. No, que a veces esto nos prueba. Eso es porque las mismas consecuencias del pecado traen el castigo en sí mismo. Entonces, uno tiene que ser muy honesto con la gente. Cuando es altamente apasionada, apelando a los sentimientos, a que sientan bonito. Estoy apelando a que sienta bonito. Acuérdese que la gente se convierte por la verdad. La verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. No lo que sintamos bonito. La iglesia será como un barco con demasiada vela para su lastre, o sea, para lo que va arrastrando, su resistencia, su carga, su peso muerto, el pecado que los asedia. O sea, simplemente no va a funcionar, porque es un tipo de pecado que no está llegando a la necesidad de la gente. Dice el texto, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, una vez que ya nos despojamos de todo peso, del pecado que nos asedia, podemos correr.
Pero si no nos hemos despojado de eso, no podemos correr. Estará en peligro esa iglesia de ser arrastrada por una tempestad de sentimientos, donde no hay suficiente conocimiento para evitar que sean arrastrados por cualquier viento de doctrina. Yo me acuerdo, hermanos, este, que hubo un tiempo cuando estaba yo en campaña que traían una moda y le llamaban ellos el avivamiento de la risa, donde según esto el Espíritu Santo llegaba a una congregación y hacía que se riera la gente como locos. Y se revolcaban en el piso, risa y risa y risa y risa y risa y risa. Y ahí estaban como, realmente como locos. Y yo le decía, muéstrame esto en la Biblia. No había ni un solo texto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente quedó contagiada con eso? Porque no hay suficiente conocimiento con la escritura. Entonces son arrastrados de cualquier viento de doctrina. O sea, ellos decían, el Espíritu Santo puede hacer lo que sea. No, el Espíritu Santo nos dice claramente en la Biblia qué es lo que puede hacer. Y luego les decía yo, qué raro que no dejan las obras de la carne, que no hacen morir lo terrenal, ni las obras de la carne por el Espíritu, pero sí les da risa. Cuando le debes de dar humillación y deben quebrantarse porque no han dejado su pecado. Qué raro Espíritu Santo es ese, que de acuerdo a la Biblia lo que sí hace es traer convicción de pecado, de justicia y de juicio, y lo que no nos dice que hace, que es que nos haga reír. Y tú lo que no nos dice la Biblia que hace es lo que está haciendo según tú, y lo que sí debería estar haciendo no lo está haciendo. O sea, estaba muy claro la falsedad de esa doctrina. No estaba apoyada en la palabra de Dios, pero ¿por qué se lo llevan? Porque son arrastrados por una tempestad de sentimientos. Es una religión sentimental y eso es todo lo que hay. No hay más. Si se predica demasiado sobre la elección y la soberanía, habrá antinomianismo. En otras palabras, que ya te escogió Dios. Que quieras a que no quieras, ya te escogió Dios. ¿Qué es antinomianismo? Que la ley moral está anulada, que en otras palabras, que no tienes que obedecer los mandamientos. Cuando fue el mismo Jesús el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los pecadores se esconderán detrás de la ilusión que no pueden hacer nada. Es que no se puede obedecer la ley, no se puede obedecer a Dios. Y de ahí van a estar excusando sus pecados. Básicamente que pueden pecar sin temor de ir al infierno. Y ahorita hay muchas congregaciones así, pensando que pueden pecar sin temor de ir al infierno, sin darse cuenta que esta doctrina es piedra de tropiezo para los incrédulos, porque si dicen, para ser como aquel, me quedo igual. Entonces yo no quiero ser un hipócrita y por eso muchos nos acercan. Si las otras doctrinas de la capacidad y la obligación son demasiado prominentes, o sea, si habla mucho, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, producirá arminianismo en la iglesia. En otras palabras, que todo está en ti y no hay dependencia del Espíritu. Todo está una iglesia que vive por obras y que no obra el Espíritu Santo en ellos. Y los pecadores serán alborotadores y confiados en sí mismos. ¿Por qué? Porque sentirán que cuando están cumpliendo con todos, los lleva la soberbia, a confiarse en sí mismos, a menospreciar a otros, a creerse más que los demás. Porque se enfatizó mucho sobre eso y se dejó de lado lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué nos habla de ahí? Nos habla de la dependencia del Espíritu Santo.
A ver, trata en un momento dado de orar por alguien para que sane. Haz que sane a alguien, verá que no puedes. Ok, no podemos nosotros. No podemos ni por nuestra virtud, ni por nuestro poder sanar a nadie. Pero también no podemos por nosotros mismos vivir una vida recta si no dependemos de Jesús, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, existe la capacidad, pero existe la capacidad apoyada en el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno predicaba en las campañas de que tienes que arrepentirte hoy, y luego todo el tiempo se está predicando, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro, y ya no se presentaban las otras doctrinas de la ayuda del Espíritu Santo para el creyente, entonces, ¿qué sucede? Caen en estas soberbias, caen confiados en sí mismos, caen en muchos pecados también, porque después, al no tener la ayuda del Espíritu, van a caer. Entonces, a eso se le llama las proporciones. Que hay un tipo de doctrinas que es cuando la persona viene a Cristo y hay otro tipo de doctrinas cuando ya nació de nuevo y entonces empieza a caminar con Jesús. Ahí son más doctrinas con dependencia del Espíritu Santo de Dios. A eso se refiere con las proporciones. Es el arminianismo que podría guiar a la soberbia, vanagloria, a sentirse más justos que otros. Eso es lo que sucede. Falta de amor hacia los demás. O sea, tanto lo uno de un lado como lo otro del otro lado son perversiones de las doctrinas. Es pervertir la doctrina. Por eso es que necesitamos presentar donde se encuentra cada persona, predicarles de acuerdo a lo que necesita la persona. Ahora y desde hace años los ministros se han dedicado a buscarlos en estos refugios, o sea, donde se encuentra el pecador. Donde se encuentra es donde buscamos a los pecadores. Y aquí es muy importante que los ministros de hoy tengan en cuenta que si se centran exclusivamente en la capacidad y la obligación, llevarán a sus oyentes de vuelta al antiguo terreno arminiano y entonces dejarán de promover avivamientos. El terreno arminiano es el de las obras. Y entonces dejarán de promover avivamientos porque el Espíritu Santo se contristará. ¿Por qué se contrista el Espíritu? Porque no hay dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que sucede. Pero si continúan centrados en la misma clase de verdades hasta que los pecadores se esconden detrás de sus predicaciones, otra clase de verdades debe ser predicada. O sea, la gente va cambiando. Yo les decía a varios hermanos que yo me sentía obsoleto para predicar el día de hoy. Porque yo he visto que ha cambiado mucho lo que la gente piensa, los jóvenes. Y necesito conocerlos para saber dónde se esconden ellos, qué es lo que están pensando y cómo sacarlos de ahí. Básicamente, muchos de ellos creen que esta sociedad es irreparable. Muchos de ellos no quieren ni tener hijos, porque dice, ¿para qué voy a traer hijos a un mundo en el cual está muy mal? Y tienen una visión totalmente negativa del mundo que hay. Piensan que no existe Dios porque si hubiera Dios, ¿por qué permite que existan las cosas como están el día de hoy? Creen ellos que han sido criados de tal manera que tengan todo, que no sufran nada. Y entonces, pensando en eso, ellos creen que cualquier sufrimiento es malo. Entonces, por eso es de que a cualquier cosita se desmoronan como un terrón de azúcar. No pueden sufrir nada. Y entonces
esa es la clase de mentalidad que existe hoy. Ellos se divagan o se absorben en su celular, en los medios sociales, en el Instagram, en TikTok. Entonces ahí es como que se olvidan, es su droga. Con eso se olvidan de la realidad. Ven algún video aquí, ven otro video allá, ven lo que alguien puso, ven lo otro que puso, y haz de cuenta que ellos están en ese otro mundo, totalmente ajenos a que existe un Dios o a la misma realidad del día de hoy. Eso es lo que los consuela, eso es lo que les da vida, eso es lo que los hace vivir el día de hoy. Entonces, obviamente, cuando tú le quieres predicar el evangelio, te tiene que poner atención. Pero si la atención está dividida, parte está en el TikTok, parte está en Instagram y parte eres tú, le llega un mensaje y que deja ponerte atención a ti para leer ese mensaje, para ver ese video. Entonces, es difícil de alcanzarlo. Entonces, por esa razón es que pensaba yo que me sentía como obsoleto, como que no podía yo hacer algo para hablar con ellos. Básicamente hablo con la gente que tengo contacto, con los presos, la gente que está en la cárcel, que ellos están más receptivos porque no tienen celular. Tienen nomás una televisión que están viendo ahí en la cárcel, pero no tienen celulares. Entonces, están atrapados. Y a veces es más fácil y aparte, como les decía a ellos ya se dieron cuenta que se iban a dar cuenta de sus actos. Por eso está en la cárcel, porque estás dando cuenta de tus actos. Entonces, uno tiene que estar viendo dónde se encuentran para poder predicarle las verdades que necesitan y que los harán cambiar. Y luego, si no cambian su modo de actuar, otro velo colgará sobre la iglesia hasta que otro grupo de ministros surja y busque a los pecadores en esos nuevos refugios. Entonces, hay ciertas verdades que llevó a avivamientos. Por ejemplo, vamos a ver el tiempo de Lutero. ¿Cuál fue la verdad que surgió ahí? Que la salvación es por la fe. Pero después esa se pervirtió, porque la fe se convirtió solamente en decir, sí, yo creo eso, pero una fe sin obras. Cuando provocó el avivamiento era una fe con obras. Pero después, con el tiempo, con la repetición, se pervirtió esa doctrina y se hablaba de una fe sin obras. Igual la doctrina de la gracia, que por gracia hemos sido salvos. Después esa gracia se pervirtió y esa gracia ahora consistía que podías hacer lo que tú quisieras, los pecados más horrorosos que hay, al cabo que eres salvo por la gracia, no es por las obras. Entonces las doctrinas, después de un tiempo, tienden a ser corrompidas y entonces cuando se requiere otro tipo de doctrina para corregir a aquellos que se han corrompido. Una visión correcta de ambas clases de verdades, elección y libre albedrío, no causará ningún daño. O sea, cuando está correctamente sin que sean corrompidas. Porque en algún momento es verdad que Jesús nos eligió a nosotros. Hemos sido elegidos con Él. Pero también es verdad que tenemos un libre albedrío, que yo respondí al llamado de Jesús. Él me eligió a mí y yo respondí a su llamado. Entonces ahí no hay ningún problema. Son eminentemente adecuadas para convertir a los pecadores y fortalecer a los santos. Esas dos verdades. El saber que soy elegido crea en mí de que cuando un pecador se aparta, yo sé que el buen pastor va en búsqueda de la oveja perdida, porque he sido elegido por él. Me va a ir a buscar.
Entonces, eso fortalece a los santos. Es una visión pervertida que enfría el corazón de la iglesia y cierra los ojos de los pecadores en el sueño hasta que caen en el infierno. Por ejemplo, una versión corrompida de la elección es que Dios me eligió a mí y haga lo que yo haga, como ya soy elegido, me va a salvar. Entonces, en esa visión corrompida, la persona crea que se puede ir a hacer cualquiera de los pecados y no importa qué pecado haga, como quiera ya va a ser salvo. Esa es una visión corrompida, pervertida. Lo mismo sobre el libre albedrío. ¿Qué es lo que crea? Yo me puedo salvar por sí mismo, no necesito de Dios, no necesito del Espíritu Santo, simplemente yo puedo darle vuelo a la hilacha, irme al pecado y antes de morirme yo me arrepiento porque depende de mí, de mi libre albedrío. Otra vez, no hay dependencia del Espíritu Santo y después cuando llegue ese momento, en lo que menos se acuerda es arrepentirse y se pierde. ¿Qué es eso? Una visión pervertida de esa doctrina. Al predicar la verdad en las proporciones adecuadas, no me refiero a mezclar todo en el mismo sermón, de manera que los pecadores no vean su conexión o armonía. En otras palabras, no estoy predicando en el mismo sermón sobre el arrepentimiento, la gracia, la fe, todo eso, no. O sea, todo en su momento. Una vez un ministro le preguntó a otro, ¿por qué no predicas la doctrina de la elección? Porque, dijo el otro, encuentro que los pecadores aquí están atrincherados detrás de la incapacidad. En otras palabras, ¿a qué se refiere esta doctrina? Bueno, se refiere a esto. Los que creen en la doctrina de la elección, que Dios ya te eligió a ti, están diciendo que si Dios ya me eligió a mí, yo no tengo que hacer nada. Él me va a poner las ganas, Él me va a decir cuándo yo me arrepienta, Él me va a decir cuándo yo venga a Cristo, y mientras que Dios no me mueva a mí, yo no me muevo. Porque entonces yo estoy violando la voluntad de Dios. Si Dios me va a salvar, que me ponga las ganas, que Dios haga que me arrepienta, que Dios haga que deje el pecado, que Dios haga esto otro. Y mientras no tenga yo esas ganas, no las hago. Es una doctrina pervertida de la elección. Entonces, por eso no predicaba sobre esa doctrina, porque ellos tenían esa visión pervertida y entonces les predicaba sobre que la corrección de esa doctrina y que era lo que sí podían hacer ellos. El primero dijo que una vez conoció un ministro que solía predicar la elección en la mañana y el arrepentimiento en la tarde. ¿Qué está haciendo? Imagínense, en la mañana le dice que Dios ya te eligió y en la tarde te está diciendo que tienes que arrepentirte. En la mañana le estás diciendo que tú no tienes que hacer nada, que Dios hace todo, y en la tarde le estás diciendo que tú tienes que hacer todo. ¿Qué haces con esto? Pues confundes. Estás confundiendo a la gente. La gente no va a entender. Hoy en la mañana me dices que yo no tengo que hacer nada, que Dios ya me eligió. Y en la tarde me dices que me tengo que arrepentir. Pero ¿cómo me voy a arrepentir si tú me dijiste en la mañana que no puedo? ¿Qué hace ese tipo de predicación? Simplemente confunde a la gente. ¿Qué conexión hay en esto? En lugar de mostrarles al pecador sus pecados por la mañana y luego llamarlo al arrepentimiento en la tarde, primero lo volvían hacia la doctrina de la elección y luego lo mandaban a arrepentirse. O sea, no tiene razón. ¿Qué es lo que hago? Yo prefiero predicarles sobre qué pecados Dios condena. Y entonces ya cuando yo mencionaba sobre los pecados que condena, en la tarde yo los llamo al arrepentimiento. Y ya saben sobre qué se van a arrepentir, pero no hacer ese tipo de conexiones que no tienen el caso. Mezclar las cosas que solo confunden la mente del pecador y lo abruman con una niebla de metafísica no es una predicación sabia. Claro que no. La gente se confunde. Cuando se habla de la elección, el predicador no está hablando del deber del pecador. No, obviamente no.
Está hablando del gobierno de Dios, que Dios en su gobierno ha elegido a personas. No tiene relación con el deber del pecador. La elección pertenece al gobierno de Dios. Es parte de la riqueza incomparable de la gracia de Dios. Muestra el amor de Dios, no el deber del pecador. Y unir elección y arrepentimiento de esta manera desvía la mente del pecador de su deber. O sea, porque hoy te estoy hablando lo que Dios va a hacer, no lo que el hombre va a hacer. Ha sido habitual en muchos lugares y durante mucho tiempo incluir la doctrina de la elección en cada sermón. A los pecadores se les ha mandado arrepentirse y se les ha dicho que no pueden arrepentirse en el mismo sermón. Imagínense. O sea, ven qué errores se cometían. Tal mezcla de verdad y error, de luz y oscuridad, ha confundido a la congregación y ha sido la fuente fructífera del universalismo. ¿Qué es este universalismo? La doctrina que al final Dios salva a todos y de todas las especies de infidelidad y error. Eso es lo que sucede. O sea, cuando se predica algún error mucho, entonces produce las herejías, el universalismo. No, pues al final Dios va a salvar a todos. Este, a los que se arrepienten, los que no se arrepientan. Al final Dios salva a todos. ¿Por qué llegan a esas conclusiones? Bueno, llegan por el mal uso de doctrinas predicadas.